Vamos a leer las palabras benditas del Señor. El Señor nos da su palabra. Vamos a leer un texto. Antes de tocar los textos que nos trae el mensaje, hermanos, leamos un primer texto donde encontramos al Señor haciéndonos una petición, hermano. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 15. Capítulo 15 en el Evangelio de San Mateo, en su versículo 10. Nosotros venimos a recibir y a escuchar la palabra del Señor, pero antes el Señor nos hace una petición, hermanos. Nos pide algo el Señor. Vamos a leer aquí en el capítulo 15, en su versículo 10, donde nos dice aquí en el nombre del Señor, leamos. Y llamando así las gentes, les dijo, oíd y entended. Esta es la petición del Señor. Cuando Él enseñaba a la gente y enseñaba a sí mismo a sus discípulos, siempre le interesaba al Señor la atención de los que le escuchaban la palabra, porque Él nunca, el Señor, hablaba así nada más, sin que se entienda, sin que se escuche. El Señor primeramente nos pide oír y entender dos cosas. Oír es la atención y entender es poderle entender, discernir. Vamos a leer aquí, ahora vamos a pasar. Tomemos en cuenta que el Señor nos pide que nosotros oigamos y la entendamos, hermanos. Ahora vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Allá en el libro de Eclesiastés tenemos un texto. En el libro de Eclesiastés, en su capítulo 12 de Eclesiastés, también en su versículo 12, en el libro de Eclesiastés, nos dice de esta manera. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado, o sé sabio, o sé entendido. Sé avisado, dice. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de la carne. La palabra que vamos a sacar aquí, hermano, es la que nos dice que no hay fin de hacer muchos libros. Saber cuántos libros se ha redactado en el mundo, hermanos. Miles y millones de libros se han redactado, se han elaborado, pero los redactores son hombres de aquí de la tierra. Libros que han servido en las escuelas, institutos, universidades. Con ellos han sido instruidos todos los profesionales, hermanos. Hay un sinfín de libros. Usted no se ha dado cuenta a veces cuando hacen una feria de libros allá en Quetzaltenango, a veces cada año exponen una cantidad de libros, pero eso no es nada, hermanos. Miles de libros. Dice que allá en Francia hay un archivo, hay un edificio donde está lleno de libros, reúnen todos los libros que hay en el mundo, guardan todos los libros. No sé qué otro país había otro archivo, pero dice que por un incendio se acabó. Aquí dice, no hay fin de hacer muchos libros, libros y libros, desde que empezaron a hacer los libros y hasta a la fecha, hoy se están escribiendo libros y libros, pero dice, y el mucho estudio, aflicción es de la carne, pero el mucho estudio, mucho cansancio, mucho leer los libros,
Muchos se han enfermado, muchos han perdido la mente y muchos han quedado calvos de tanto estudiar. Muchos se han enfermado. Así dice aquí, no estamos agregando a la palabra del Señor, ni le estamos quitando nada. Las escrituras, hermanos, está hecha para nuestra enseñanza y la misma escritura no necesita ajustes. No hay necesidad que la ajustemos, que la adornemos, que añadimos más palabras nuestras, no. Las escrituras por sí hablan, hermanos. Me acuerdo yo siempre de don Pedro Ríos en Quetzaltenango, siempre recomendaba a los enseñadores: donde Dios habla, hablemos, y donde Dios calla, callemos. Sí, entonces aquí nos enseña la palabra: el mucho estudio es aflicción de la carne. Muchos se enferman, se van enfermos. Los libros que abundan, los muchos libros que se han escrito, es de aquí a la tierra, hermanos. Es para los seres humanos. Pero tenemos que echar la mirada, hermanos, ahora los libros que Dios prepara, hermanos. Vamos a leer ahora. Aquí dejemos esto, esos son los libros que están aquí en la tierra. Los libros que están en la tierra son elaborados por seres humanos y saber qué libros son, hermanos. Pero ahora vamos a leer lo que nos interesa saber y ver, los libros que Dios nos hace conocer en las Sagradas Escrituras, y ahí nos vamos a dar cuenta que ahí usted, su servidor y las hermanas, ahí nos encontramos, ahí en ese libro. Vamos a leer ahora el primer libro, y cada libro tiene su nombre, hermano. En Salmos vamos a leer el primer libro. En Salmos 40. Son textos conocidos, hermano, usted lo ha leído varias veces. Lo hemos leído. Dice aquí en el Salmos 40. Vamos a ver el primer libro. 40 de los números de los Salmos y su versículo 6 y 7. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. El texto dice aquí en 7. Entonces dije, he aquí, vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. En la cabeza del libro, la cabecera del libro, dice su Biblia usted que lea la versión 60, aquí dice en el envoltorio del libro. En la cabecera del libro, el título del libro dice aquí, heme aquí, envíame para hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Este es un libro, hermanos, de los libros que Dios tiene, pero no está aquí en la tierra, está en los cielos. Todos tienen Dios, así como en la tierra hay un archivo donde se guardan todos los libros, pero también Dios tiene un archivo en los cielos. Ahí se encuentra este libro, y este libro es el libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Solo ahí está redactado, ahí está su contenido, es la vida del Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Su vida cuando vino aquí en esta tierra a sufrir, a morir, resucitó, y sus glorias después, todo lo que es del Señor Jesucristo. Se llama el libro de la vida del Cordero. Así lo dice en Apocalipsis, el libro de la vida del Cordero. Este es el libro donde está de los planes de Dios acerca de Jesucristo. Bueno, se llama el libro de la vida del Cordero. Leamos otro. Éxodo, capítulo 32, versículo 32. 32 de Éxodo. Allá vimos que no hay fin de hacer muchos libros, pero los libros de la tierra no nos interesa, hermano. No nos interesa, lo que nos interesa es ver los libros de Dios. Libros que Dios tiene, el archivo de Dios. Vamos a leer aquí, capítulo 32 y versículo 32 de Éxodo. Dice aquí, que perdonas ahora su pecado, y si no,
ráeme o quítame ahora de tu libro que has escrito. Aquí estamos viendo a Moisés haciendo una intercesión por el pueblo de Israel, rogando a Dios por el pueblo de Israel, cuando Israel, durante los 40 días, cuando Moisés subió al monte, en los 40 días Israel cayó en la idolatría. Hicieron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro para adorarle. Cuando Moisés regresó, vio el becerro de oro, se enojó Moisés. Si Moisés se enojó, ¿cuánto más Dios al ver la idolatría de Israel? Ahora Moisés dice aquí que no solo quedaba que si Dios perdonara a Israel, será perdonado. El pecado era grande de la idolatría. Dice aquí que perdones ahora su pecado. Moisés intercediendo, hablando a Dios que perdona al pueblo de Israel su pecado. Y si no perdonas, dice aquí, y si no, ráeme de tu libro que has escrito, quítame del libro. Moisés dijo, prefirió ser quitado, borrado del libro, pero que Dios perdone a su pueblo Israel. Este libro es el libro del registro de Israel, del pueblo de Israel que salió de Egipto. A veces oímos el número de 600,000 hombres y más adelante hubo un incremento ya de 600,000, 500, luego llegó a 1,000,000 y pasó de más de 1,000,000. Aquí está registrado el pueblo de Israel en el libro. De ese libro habló Moisés, que si no perdonas a tu pueblo, ráeme, quítame del libro. Bueno, este otro libro dije que se llama el libro de Israel, de los que salieron de Egipto. Dios tiene en cuenta, Dios sabe qué número hay. Vamos a leer otro libro más. 56 de los Salmos. Salmos 56. Va viendo, hermano, vamos viendo 2 libros. Ya vamos a ver el tercero. ...56 de los Salmos... ...y en su versículo tenemos... el versículo 8. Mis huidas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tu libro? Otro libro aquí, hermanos. Vamos ya viendo el tercer libro, 3 libros. Cuando David, el rey David, siervo de Dios, al mismo tiempo se le llama salmista David. Usted que ha leído, hermano, hay que leer la Biblia, hay que conocer los textos, hay que conocer las historias en las Escrituras, eso nos ayuda bastante, hermano. Cuando David era perseguido por sus enemigos, era perseguido por Absalón, era perseguido por Saúl, era perseguido por sus enemigos, huía, él se huía de un lado a otro. Así estuvo David. Pero mientras que él huía, dice que también derramaba lágrimas, lloraba el hombre de Dios. Dice aquí, cuando él dijo, mis huidas has tú contado. Él está hablando con Dios, reconociendo delante de Dios, diciendo, mis huidas has tú, mis huidas has tú contado. Dice que Dios iba contando cuántas huidas, cuántas veces huyó, cuántas veces fue a esconderse. David, eran contados. Y luego dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Cuando este hombre lloraba,
no solo David lloró. En nuestro tiempo ahora hay lágrimas en el pueblo del Señor. Los padres, las madres, las hermanas que tienen familia, quisiéramos que se convierten, y cuando endurecen su corazón, las madres lloran. Lloramos. Cuando hay una aflicción, cuando hay una pérdida, cuando hay una enfermedad, cuando hay una calumnia, cuando hay deuda, ¿quién no va a llorar, hermanos? Y cada uno que va sufriendo, cada uno que sufre va derramando lágrimas. Ahora lo que quiero explicar en esta tarde es que las lágrimas no están perdidas, hermanos. Nuestras hermanas que han promovido estas reuniones se han reunido para orar, y no solamente para orar, pero también para trabajar también. Vemos en las conferencias las hermanas cómo trabajan. Trabajan más las hermanas que nosotros los varones. Tanto en las conferencias como en nuestros hogares. Las mujeres trabajan, nosotros no podemos trabajar. A veces nosotros los hombres, cuando nuestras esposas no están, nos dejan las tortillas ya preparadas. Ahí caliente su tortillita. A veces ni comemos ya preparado. Preferimos comprar una sopa instantánea, unas agüitas y unas aguas. No queremos tocar nada, pero las hermanas se levantan temprano y preparan el alimento. Trabajan mucho las hermanas, madrugan, y máxime en las conferencias y en los trabajos en el Señor, hermanos. Dice aquí, en el momento cuando hay lágrimas, dijo David, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué es redoma? Redomas son unos recipientes para guardar perfume, cosas muy especiales. ¿Ha visto usted algunos recipientes? Vienen perfumes muy ya caro, tienen sus fondos bonitos de oro. Sí, Dios también tiene su redoma, hermano, en los cielos. Ahí está guardando cada gota de lágrimas suya, hermana. Gotas de sus lágrimas suyo, hermano. No están perdidas, hermanos. No han sido de balde. No están perdidas las lágrimas. Sino que están, dice, no están, dice, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. No están esos en tu libro. Este libro, hermano, es el libro de los angustiados. Así se llama. O libro de los afligidos. Sí. Entonces, hermanos, el Señor nos consuela con su palabra. Dice aquí, pon mis lágrimas en tu redoma. Hermanos y hermanas, que ha sufrido, ha llorado por diferentes causas. Los siervos del Señor lloran en sus oraciones por el pueblo por los ancianos por el pueblo. Sí, a veces el pueblo no quiere jalar, el pueblo se debilita, el pueblo ya no viene. Ahí se derraman lágrimas, pero todas las lágrimas, ninguna gota está perdida, hermano. Están en la redoma en aquel día, dice Apocalipsis. Ahí dice que limpiará Dios la lágrima de los ojos, dice. Sí, ahora vamos a leer otro texto, aquí estamos bien. El tercer libro, vamos a ver el otro libro. 69 del mismo Salmos. 69 de los Salmos. Versículo 27. Pon maldad sobre su maldad, y no entra en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Mire, pues otro libro que estamos leyendo aquí. Pero no son los mismos libros que leímos el primero, el segundo, son diferentes los libros. Aquí estamos leyendo de un libro muy particular de los otros que ya leímos. Dice aquí, sean raídos del libro
Primero dice, pon maldad sobre su maldad. Está hablando de Judas, el que traicionó al Señor, el que vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Dice aquí, fue pronunciada una maldición. Dice aquí sobre este hombre, pon maldad sobre su maldad y no entran en tu justicia, que no entran a la justicia, que no se oiga en su justicia. Dice aquí, sean raídos del libro de los vivientes, que no sean tomados en cuenta en el libro de los vivientes. Ese libro de los vivientes es otro libro, hermano. Se llama el libro del registro universal de los vivientes. Este libro es un libro donde está registrado el primer hombre que nació, desde Adán y hasta la última persona que va a nacer. Dios ya sabe cuántas personas y quiénes. Hay un libro para eso. Según dice aquí, el libro de los vivientes. Leamos otro más. Daniel, en el capítulo 12. Daniel, en su capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. 12:1 de Daniel. Dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí ya está diciendo el tiempo de la gran tribulación, que es la angustia de Jacob, que dice, donde dice en Mateo que si esos días no fueran acortados, ningún alma se salvará, más a causa de los escogidos. Los escogidos del pueblo de Israel. Dice aquí, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escrito en el libro. Ahí está otro libro. Es el libro de los que van a ser liberados, de los que van a ser restaurados de la gran tribulación. Dios sabe el número del pueblo de Israel. De eso habló Daniel aquí en esta escritura. Se llama el nombre, o sea, el libro de los restaurados, de los librados de la gran tribulación, hermanos. Dios ya los tiene. En el plan de Dios ahí está todo. Dios no falla, hermanos. Vamos a leer aquí que todos los que se hallaran escritos en el libro es el pueblo de Israel. Ahí no hay gentil. No está hablando de la iglesia, hermanos. Otro libro más. Malaquías, vamos a leer. Malaquías, capítulo 3. Versículo. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. El libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces los que temen son los que tienen que todo lo que se hace en pro de la obra del Señor, todo el servicio se hace por el temor a Dios, por amor a Él también. Dice aquí, ¿qué tiempo? Estamos oyendo a sus hermanas que han venido orando. ¿Cuántas hermanas están luchando, están perseverando en la oración, orando por la obra, orando por la asamblea, orando por los hijos, orando por los siervos del Señor, orando por los ancianos, orando por los enfermos y en fin?
Es un trabajo. Y mire pues, allá en las Sagradas Escrituras estaba yo leyendo en el libro de Génesis, en su capítulo 17, versículo 15, cuando Sara se llamaba Sarai, Dios le dijo, ya no llamarás su nombre Sarai, sino será llamada Sara. Dios le dio un nombre significativo, un grado honorífico a Sara, que significa princesa. Princesa. Sara significa princesa. Las hermanas que han venido orando en esta asamblea de Varsovia son tenidos por el Señor, son conocidos como princesas. Entonces ahí están las princesas de esta asamblea orando al Señor. Su trabajo es de gran valor. Juntamente con los hermanos, se acordará usted, el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Por iniciativa de Dios, hizo una mujer para que fuera compañera del hombre. Ahora, ahí está la mujer al lado de los hermanos, ayudando, como ayuda idónea, orando los hermanos y orando las hermanas. Estamos viendo este trabajo que ha avanzado, este trabajo. Hace no sé cuántos años, hace como aproximadamente unos 50 años no estaba así. La sala era de pared de adobe, así simplemente. Pero ahora como está, ya estamos en el tercer nivel. Dios ha oído la oración, hermanos, Dios oye la oración. Y van a seguir trabajando. Y este trabajo, tanto las lágrimas, los sufrimientos, el esmero y el tiempo de las hermanas, aquí están escritos en este libro. Se escribieron libros de memoria, así se llama, libro de memoria de las buenas obras. Van a aparecer. Hermana, no se va a desmayar. Hermana, hágala de corazón. Hay un texto allá en el 32:8, parece de Isaías, que no todas las mujeres están trabajando como las que están haciendo las hermanas, mientras que otras mujeres están con las manos cruzadas, solo están viendo que la hagan otros. ¿Qué dice ahí en Isaías? Dice, mujeres indolentes, levantaos. Así dice en su Biblia. En la mía dice, mujeres reposadas, dice mi Biblia. En la suya dice, mujeres indolentes. Indolente quiere decir, no se preocupa. Qué pena, otros trabajando y con las manos así juntas. Pero dice, mujeres indolentes. Mujeres, hermanas, que no se reúnan con los hermanos. Y involúcrese, hermana. Los que no han perseverado o no han venido con ellos a la oración, se pueden involucrar. Va a ser más grande la obra, hermano. Dice aquí, porque hay libro de memoria. Bendito sea Dios que no hay trabajo perdido, hermano. Ya vimos 6 libros ya. Usted está contando. Vamos a leer otro. Vamos a leer en Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo. Tenemos aquí. Filipenses en su capítulo 4, en su versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora sí, el libro de la vida es donde usted, cuando creyó, cuando llegó al Señor Jesucristo, aceptó al Señor como su Salvador de su alma, quedó escrito en el libro de la vida. Puede haber alguno entre nosotros en esta tarde que todavía no está escrito en el libro de la vida, no tiene a Cristo en su corazón. Hoy tiene la oportunidad de ser inscritos.
creyendo al Señor Jesucristo. Y luego este libro es el 7º libro y concuerda con el Apocalipsis cuando dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una lástima. Lamentablemente aquella persona estuvo escuchando, oyendo, constatando la obra aquí en Varsovia y no se quiso acercarse, endureció su corazón. Pero allá dice: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No hay necesidad. Jóvenes, señoritas que no están en Cristo todavía, el bien es para usted. No hay necesidad que vaya a ser castigado en el lago de fuego. Es una oportunidad. Nuestras hermanas promovieron estas reuniones de grande bendición, cuyo resultado, cuyo producto, vimos nuestras hermanas que se bautizaron, obedecieron la palabra del Señor. Hay que obedecer, hermanos. Así la asamblea, la iglesia va creciendo hasta el momento. Cada vez la iglesia, el pueblo del Señor está creciendo, el Señor viene pronto. No importa si hay tropiezos, estorbos en el camino, pero si el pueblo se esfuerza, avanza, hermanos. Cuando se estableció la iglesia en Jerusalén, dice la iglesia de Roma, en el tiempo de la Inquisición, venía persiguiendo, estorbando, pero la iglesia ahí está, hermano. Cuando se estableció la asamblea en Quetzaltenango, aquí en Guatemala, en el mero tiempo, un gobierno de dictadura, donde no había libertad de trabajar, donde había un gobierno de mano dura, los trabajos eran gratuitos, no les pagaban, no había tiempo, pero la iglesia salió adelante, hermano, porque habían los que trabajaban y con oración, hermanos. Después de eso, en el año 1960, vino la primera división. También, hermano, hizo un estrago, pero quedó la asamblea. Sigue, hermanos. Después de eso, vino el tiempo del conflicto armado, que ya nadie podía caminar de noche, ya no se podía ir al culto. La iglesia siguió, hermanos, por las oraciones. Ya ese tiempo ya las hermanas estaban orando, los hermanos orando, hermanos. No se detuvo la obra. Así ahora también, hermanos. Pasó el tiempo del conflicto armado. Vino la otra división, tampoco no pudo. Luego vino la pandemia, hermano. Acaba de pasar la pandemia. Pusieron toque de queda y nadie puede caminar de noche. Quisieron suspender todas las reuniones, pero ni aún no se logró. Y ahora, con las oraciones, hermanos, seamos fuertes, hermanos, hermanas, como vuelvo a decir, jóvenes también, los jóvenes que trabajan, involúcrese, agréguese con los hermanos para que el trabajo sea más pesado, hermano, para que sea más grande. El Señor viene y nada se pierde, hermanos. Hay recompensa para la obra, hermanos. Gracias a Dios, el Señor nos enseña su palabra, nos anima, el Señor nos consuela que no hay trabajo perdido, no hay dinero perdido, no hay tiempo perdido, no hay lágrima perdida, todo es recompensado, hermanos. Decía un hermano, aquel tiempo, cuando el Señor va a recompensar, tal vez alguien va a decir, ¿cómo? Yo trabajé unos días, ¿cómo no trabajé más? Yo estuve viniendo algunas veces a oración, ¿cómo no vine más en la oración? Pero ya para qué, hermanos, es tiempo, hermanos, que lo hagamos. Adelante, hermanos, en la obra del Señor, y gracias, Señor, por su palabra que nos ha concedido esta tarde. Él la bendiga en nuestro corazón.